acerca de la crisis, los momentos de dificultad que muchas veces llegan a nuestras vidas. En la Biblia encontramos varios casos de crisis, de varios hombres que pasaron a través del tiempo, pero la crisis es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. ¿Vamos claros hasta aquí? Me gusta porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo y que Él decide ponernos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Dios siempre lo hace con la mejor intención, o bueno, con las intenciones divinas que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero sabemos que el estar en este mundo implica dificultades. Adaptarnos a este mundo a veces es un poco complicado por la presión social. La presión social que a veces ejercen nuestros amigos, de que compaginemos con ellos. La presión social que ejercen nuestros padres para que estudiemos una carrera correcta o para que seamos juiciosos. La presión que ponen nuestros hijos, para los que son padres, de ser buenos padres. Muchas veces he visto padres que se sienten que han fracasado como hijos por algunos errores. También vemos inclusive la presión social en medio de la actividad colectiva de la iglesia, ¿cierto? A veces uno siente esa presión de decir, uy, no, ya pequé, ya la embarré, Dios mío, no soy digno, o esa presión social de que no he escudriñado la Biblia. También hay presión social en el recurso económico. Muchas veces el mundo nos muestra que entre más tengamos, más seguridad vamos a tener, ¿cierto? No hablo de felicidad, sino hablo de seguridad. Pero gózate, porque hoy vamos a hablar acerca de esto, del descanso que podemos adquirir en medio de la presión social, si así tú lo decides. Dile a la persona que tienes a tu lado, es una decisión. Bien, ahora el buscar a Dios, como lo estamos haciendo todos nosotros aquí hoy domingo, no nos asegura que seamos inmunes, no nos da un traje de Superman, no nos da superpoderes. El buscar a Dios no nos hace ser más que alguien, ¿cierto? O no nos hace inmune a las dificultades. Diga a la persona que tienes a tu lado, no te hace inmune. Más bien, el estar hoy domingo en este lugar nos capacita y nos prepara para esos momentos de dificultad que puedan llegar y para enfrentar toda batalla difícil que llegue a nuestras vidas. Entonces nuevamente te aclaro este punto. El venir aquí, el buscar el rostro de Dios no nos hace inmunes, pero sí nos capacita y nos da para enfrentar toda batalla que se presente. Dice la palabra de Dios. Bueno, gloria a Dios, apláudelo ahí. Inclusive nos habla Efesios 6:13 y dice así, lo voy a leer en traducción lenguaje actual, y dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. ¿Con cuánta parte de la armadura? Con toda la armadura. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Protéjanse de toda la armadura de Dios, desde la cabeza hasta los pies, todita. Cuando yo prefiero no ir a lugares de mucho sol, o sea, no soy de playa, no soy de mar y de cosas así, no me gusta por el sol, no me gusta porque muchas veces el sol hace sus estragos. Usted se puede poner bloqueador solar, pero al final termina medio moreno o termina rojo, ¿sí? Entonces cuando yo salgo al sol o cosas así, trato de ponerme buzos, de esos buzos como que son de deporte, que me den hasta aquí, y me pongo una gorra. Me gusta protegerme todo. Y cuando salgo a entrenar con mis amigos, algunos lugares donde hay mucho césped, yo sé que hay mosquitos, entonces me pongo una sudadera que me dé hasta acá. Entonces me protejo todo para el momento que viene. Entonces, como hijos de Dios hemos dejado la costumbre, o bueno, el arma de ponernos toda la armadura de Dios. Nos hemos olvidado de salir de nuestras casas con la armadura puesta. Recuerda, afuera en el mundo hay una guerra. Y en el momento en que tú sales de tu casa, Satanás de una tiene preparado algo para ti. Tiene preparado una artimaña para hacerte caer o para dañarte. Por eso dice la palabra de Dios que nos pongamos ¿cuánta parte de la armadura? Toda. Si tú dejas tu mente sin armadura, vas a ver que ese día pensaste cosas
maluquísimas, súper raras, súper feas. Si tú no te pones el calzado del evangelio, vas a ver personas con problemas y no vas a tener la facilidad de hablarles de Cristo. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, hay muchas personas, o se ha dado a entender, que en el camino de Dios todas las cosas malas nos suceden a nosotros. He visto por ahí frases que dicen: Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, algo así, y me da risa. Porque no es así. O sea, Dios, dile a la persona que tienes a tu lado, Dios no te la tiene montada. Dios no te la tiene montada para nada. Y es algo que se ha movido en el campo espiritual, de que cuando entramos en Cristo vienen todas las pruebas. Cuando estamos con Dios vienen todas las cosas difíciles. Y recuerda, la palabra de Dios nos dice que Dios jamás pondrá cargas más pesadas de las que puedas sobrellevar. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios, vamos, dile fuerte, Dios no te pondrá carga más pesada de la que tú puedas llevar. Y eso tiene que estar súper claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Dios sabe que tú puedes cargar 4 libras, ¿cuántas libras te va a poner? 4 libras. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Que creemos que podemos cargar solo una. Ese es nuestro problema. Que creemos que con una pesa está bien, cuando para Dios tú puedes con 4. O la otra persona puede con 10. O están los guerreros de Dios como Job, que pudo como con 100 pesas ese hombre, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces ese es el problema nuestro, que creemos que tenemos unas capacidades limitadas a las capacidades que Dios ve en cada uno de nosotros. Entonces ese momento de crisis te hace saber realmente quién eres en Dios, y te hace saber realmente qué tanto puedes soportar, si estás dispuesto a tomar la decisión de llevar la crisis de la mano de Dios. Encontramos el ejemplo de la vida de José, ¿cierto? Dios le muestra, le enseña a través de sueños. Qué bonito que en lugar de estarse desvelando orando, Dios le revele a uno en sueños. O sea, me voy a dormir porque ahí es donde tengo la intimidad con Dios. Ahí es donde recibo revelación. Usted pues le toca arrodillarse durante 4 horas, yo duermo y el Señor me revela. Qué bendición lo de José. Y él se siente un escogido de Dios, ¿cierto? Dentro de él se siente un escogido de Dios. Su papá le hace una túnica súper diferente, llena de colores maravillosos. Él es el favorito del papá. Él dice inclusive que José no salía a trabajar con los hermanos, que él quedaba en casa, imagínense. O sea, él era el escogido. Se miraba como Dios lo escogía. Y nos damos cuenta que empiezan a tener algunos sucesos a través de la vida de José. Los hermanos no lo quieren. Sí, es el detestado, y lo más curioso es que los mismos hermanos lo venden. O sea, una cosa es que cuando él fue a buscar a los hermanos lo hubiera vendido otra persona, pero los hermanos lo amarran, lo tiran a un hueco y dicen: matémoslo. Y dice: no, vendámoslo. Nos ganamos algunos pesitos y listo. Entonces miren que José, yo creo que nunca se imaginó pasar por una situación de estas. O sea, la carga que fue impuesta sobre José era mucho más de la que él podía creer soportar, pero para Dios no. ¿Quién se imaginaba que un niño mimado tenía que pasar por la cárcel? ¿Quién se imaginaba que un niño mimado tenía que estar haciéndole el aseo a la casa de alguien? Y poco a poco fue escalando. ¿Y quién se iba a imaginar que ese niño mimado un día sintió el abandono completamente de Dios? Pero dice en la palabra en Génesis 45, verso 7 al 8, y Dios, dice José, cuando se encuentra con sus hermanos, los hermanos estaban asustados. Ven a José al lado del faraón, dijo: este hombre nos corta la cabeza, hasta aquí llevamos. Si algo que todo fue la idea de Rubén, todos a Rubén, pongámonos de acuerdo que quién lo quiso vender, Rubén, que nos obligó, que él es el mayor, el primogénito, que Rubén dijo que nos mate y listo, que lo matemos y que lo vendamos, pero nosotros nos libramos. Entonces todos dijeron: nos libramos de la culpa y que le corten la cabeza a Rubén. Estaban ahí sin saber qué hacer y José les habla y les dice: hermanos, Dios me envió delante de ustedes para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación.
Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí vemos cómo el momento de crisis cambia completamente de visión en la vida de José. Hubo un momento de crisis cuando José estuvo en la cárcel, ¿sí o no? Hubo un momento de crisis cuando José estuvo en la cisterna y lo único que él hacía era estar mal. Mira a la persona que tiene a tu lado y dile, estaba mal, estaba triste, estaba indispuesto con Dios. Pero encontramos nuevamente a José en un momento de crisis tan grande que cobijaba toda la nación alrededor y todos los pueblos, en el cual habría una hambruna que sobrepasaba todos los límites. Pero encontramos a un José completamente diferente en medio de la crisis. Encontremos a un José que perdonó, a un José que ayudó y a un José que levantó aún estando en el momento de la crisis. Porque hubiesen llegado sus hermanos, ustedes llegaron en el peor momento, me abandonaron a mí en el peor momento, ahora yo los abandono a todos ustedes en el peor momento. Pero Dios había cambiado la mentalidad de José. José estaba en momento de crisis, toda su tierra estaba en momento de crisis, pero él tenía una mentalidad de victoria, porque había escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Puede haber un momento de crisis en tu vida, grande como el que pasó en Egipto, como alcanzó a tocar al pueblo de Israel. Pero si tu mente está en el lugar equivocado, en el lugar correcto, vas a ver completamente diferentes las cosas. No vas a ver la hambruna, vas a ver que tú puedes proveerles a los que tienen hambruna. Cuando no haya pan en tu casa, si tú tienes puesta tu mirada en la palabra de Dios, vas a ver que alguien llega y va a sobrar de lo que hay en tu casa. Cuando tengas que pagar una factura el día de mañana y no sepas de dónde va a salir tu provisión, mira la palabra y te aseguro que hasta de un pez Dios te proveerá, porque es cambiar la mentalidad de ver la crisis a ver al Dios que me tiene puesto ahí por determinado momento. Amén. Entonces, nuevamente, Dios no te la tiene montada. Es parte de tu vida llevar esos procesos. Es normal que sucedan esos procesos en tu vida, porque así Dios lo ha determinado. Primera de Pedro 4:12. Y yo quiero que lo leas fuerte en tu Biblia. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño, nada extraño. No se sorprendan cuando hayan en diversas pruebas. Amén. Sería genial saber cuándo viene la prueba, ¿cierto? Para uno estar preparado. Para uno decir, bueno, viene la prueba, voy a tener prueba económica, pero viene cuando el 14. Entonces hoy estamos a 7. Tengo 7 días para ahorrar para esta prueba económica que viene. Voy a fortalecerme. O si no, el 17 se va a enfermar mi mamá. Voy preparando todo lo que se necesita, los medicamentos. Voy preparándome un ayuno para ver si el Señor la sana. Voy preparándome una vigilia para ver si algo diferente pasa. No. Qué bueno que sería, ¿cierto? Qué bueno que a uno le dijera, Dios, mira, se me olvidó la fecha. En agosto te voy a probar, ¿oíste? En agosto te voy a poner una prueba bien difícil. Tienes que tener cuidado con eso. Y de agosto más o menos hasta diciembre va a durar la cosa. En enero vas a ver que se mejora. Y ya más o menos en julio se va a arreglar. Ojalá, ¿cierto? Qué bendición que fuera eso, pero no. Por eso Dios nos dice que cuando salgamos estemos pendientes. Primera de Pedro 5:8, porque Satanás anda como león rugiente esperando a ver a quién le clava el diente. ¿Cierto? Dios nos pone y nos dice, ojo con eso. Y me gusta porque Jesús usó esa frase, que Él vendría como ladrón en la noche. Y yo creo que así vienen las pruebas, como ladrón en la noche. Un día tú estás durmiendo y te levantan con una noticia fea. Y entonces ahí viene la prueba de tu fe. Y ahí es donde Pedro nos habla, nos dice, no crean que es algo inhóspito. O sea, a mí, un hijo de Dios, me están probando. No, o sea, no lo vean como algo extraño, es cosa normal. O como lo que le sucedió a nuestra hermana, que estaba de paseo y todo se le derrumbó porque era un momento de pasar una prueba de confianza en Dios, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos qué hacer en el momento de la crisis.
qué hacer en el momento de la crisis. Y en la Biblia encontramos muchos hombres que pasaron momentos de crisis. Y aquí en Santa Clara, en este lugar, muchos de nosotros hemos pasado momentos de crisis, ¿sí o no? Hay una crisis, sea económica, sea sentimental, sea familiar, sea en nuestro estudio, siempre pasamos por crisis. Por crisis a veces que son la recrisis y hay otras que son las crisis, pero hay otras que son la recrisis. Les voy a mencionar algunos de ellos y los invito a que en su casa lean Hebreos 11. Ahí nos habla de muchas cosas que pasaron. Por ejemplo, la crisis de Abraham llevando a sacrificar a su hijo. Esto ya lo hemos hablado mucho. Caminando por los valles durante varios días, mirando a su hijo que le decía, papá, yo te amo. Y Abraham atrás con el cuchillo, sí, yo también te amo, hijo. Eso. José siendo vendido por sus propios hermanos, cuando sentimos que nuestra propia familia o nuestros amigos nos clavan el puñal en la espalda. Y uno dice, Dios mío, esta gente. O la carga que tuvo que llevar Esther, ¿se acuerdan de Esther? Ella salvó toda una nación con un ayuno. O David cuando tuvo que huir de su propio reino, momentos de crisis. El dulce cantor de Israel huyendo. ¿Cómo la vieron? Con todo esto, todas estas personas que les hablo salieron vencedores. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo consiguieron? Entonces, quiero que, no sé si son puntos, pero primero comprender que tu carga también es la carga de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu carga también es la carga de Dios. Dice Mateo 11:28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Nada será demasiado pequeño o demasiado grande para que Dios le ponga cuidado. Nada. O sea, cuando tú dices, no, este problema es muy pequeño, ¿qué voy a molestar a Dios? No, Él también está cargando eso. Y si el problema es demasiado grande y tú le dices, Dios, me dejaste solo. O sea, ni Judas dejó así a Jesús. Me has dejado solo, Señor. No, ese problema tan difícil en el cual crees que no está Dios, ahí está Dios. Entonces eso es importantísimo. Si tienes algún problema, si tienes alguna deuda para pagar, la deuda que tú tienes, Dios también la tiene. Imagínate. Si a ti te reportan la crédito, Dios también va a estar ahí contigo reportado. ¿Sí? Amén. Dios no solamente está cuando pagas la deuda. Dios estuvo todo el proceso mientras pagabas la deuda. Dios no está solo en el proceso cuando ya está la sanidad. Dios estuvo todo el proceso de la enfermedad ahí, tomándote la mano, acariciándote, diciéndote que todo iba a estar bien. Todo el tiempo estuvo Dios ahí. O sea, cuando ves la materialización del milagro, no significa que ahí apareció Dios. Significa que ahí tus ojos vieron la sanidad, pero Dios estuvo todo el tiempo. Otro punto, no te hagas el desentendido. Y eso es algo que pasa mucho en la iglesia de Dios. Creemos que el problema no existe cuando el problema sí existe. O sea, no, yo no estoy mal con mi esposo. Es normal que discutamos todas las noches. Es algo que le pasa a todas las parejas, obvio. O sea, todos discuten a cada rato. Todos discuten porque sí, porque si no y por si acaso. Es normal que mis hijos estén así. Es normal. Es normal que me esté yendo mal. O sea, estoy pasando una prueba nada más. No. Hay veces que no debemos hacernos desentendidos porque la cosa está complicada y ahí es donde tenemos que clamar a Dios, hacer guerra, levantarnos en ayuno, levantarnos en adoración. Y no podemos creer que nada está pasando cuando algo en realidad sí está pasando. Dice la palabra de Dios que no miremos que la paja que está en el ojo de nuestro hermano, que miremos la viga que está en el nuestro. Muchas veces yo miro a veces que más nos preocupamos por solucionarles los problemas a otros que solucionar nuestros mismos inconvenientes. ¿A quién le ha pasado eso? Muchas veces nos desgastamos tanto pensando en lo que otra persona está padeciendo que nos olvidamos de nuestros problemas. Y nuestros problemas no pueden ser ignorados. Cuando ignoras tu problema, terminas a los pies de tu problema. Dilo conmigo, si ignoro mi problema, termino a los pies de mi problema. Tenemos el caso de Samuel con sus hijos. Todo el tiempo ignoró que estaban haciendo las cosas mal delante de Dios. Todo el tiempo ignoró eso. ¿Y saben cómo murieron? Horrible
horrible. No te puedes hacer desentendido cuando las cosas estén yendo mal con tus hijos, con tu trabajo, con tu esposo, con tu esposa. Y eso es súper, súper importante. A veces creemos que simplemente con salir de nuestro hogar, decir, las cosas de la casa están en la casa y me voy a olvidar. No, no debemos hacernos los desentendidos. Debemos entender que hay algo mal y que debe ser solucionado pronto. Porque si no se soluciona pronto, vamos a terminar a los pies de nuestro problema. Otro punto, no nos dejemos guiar por nuestras emociones. Mira a la persona que tiene a tu lado y dile, no te dejes guiar por tus emociones. El peor consejero son mis sentimientos. El peor consejero son mis sentimientos. Cuando creo que todo va a estar bien o cuando creo que todo va a estar mal. Ese es el peor consejero. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son como las olas del mar, que van y vienen, que van y vienen. ¿Cierto? Son como ¿por qué? ¿Por qué les digo que nuestros sentimientos son así? Porque cuando todo está bien, viene la ola de la felicidad. Y cuando todo está mal, nos dejamos guiar por la hora de la tristeza. ¿Sí? Así son nuestros sentimientos. Entonces, cuando nuestros sentimientos proliferan, nuestra sensatez se hace a un lado. Y empezamos a pensar más con el corazón que con nuestra mente y con la razón. Y nuestra razón está dada por la palabra de Dios. Por esa razón voy a hacer una pauta a comerciales. Leamos por favor el reto bíblico. Leamos el reto bíblico. Esta palabra de Dios siempre va a estar. Y cuando los pastores no estén, esta palabra de Dios seguirá existiendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en el reto bíblico? Dígame amén. Amén, gloria a Dios. Otro punto. Buscar consuelo en el lugar correcto. ¿Buscar consuelo dónde? En el lugar correcto. Muchas veces, no digo que aquí pasa, pero hay hombres y mujeres que buscan su consuelo en otro hombre o en otra mujer. Buscamos consuelo en lugar de buscar consuelo en Dios, lo buscamos en el alcohol. Hay otras personas que no buscan consuelo en el alcohol, sino en la comida, que se deprimen tanto que lo único que hacen es tanquear para de pronto alguna guerra nuclear. Entonces tengo reservas para si pasa alguna Hiroshima acá, tengo acá reservas, ¿cierto? Hay otras personas que buscan consuelo en sus amigos seculares, amigos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Hay otras personas que buscan consuelo en el horóscopo. Imagínense. Pero hay gente que dice, soy hijo de Dios, pero ¿qué tal una profecía aquí en Géminis? Una profecía aquí en Tauro, de pronto, ¿no? Somos hijos de Dios y muchas veces buscamos consuelo en que nos lean el tabaco, o que nos lean el chocolate, o que nos lean la mano. Si usted quiere leerse la mano, escríbase un versículo ahí, un versículo bíblico que diga, todo va a estar bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se leyó la mano. Gloria a Dios por eso. Busquemos consuelo ¿en quién? Primero que todo en la palabra de Dios, en nuestros pastores, en nuestros hermanos en Cristo. No busquemos consuelo en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Como les digo, el punto anterior, que no nos dejemos guiar por nuestras emociones. Esas mismas emociones nos llevan a buscar consuelo en algo que no debo buscar consuelo. Vea, cuando usted está mal con su esposa o con su esposo, no falta la Jezabel que se le va arrimando como esos gatos que buscan cariño. ¿Sí? Y si usted como mujer está peleando con su esposo, no falta ese hombre que se le mueva ahí alrededor. Así, puede ser feo, gordo, pero la tentación puede activarse ahí. Y si usted está esperando su ayuda idónea, no se ponga a poner los ojos en cualquier hombre o en cualquier mujer. No creamos nunca que el tiempo se nos está pasando. El tiempo siempre será el correcto de Dios. Obviamente, manténganse bonitas, arregladas, báñense, y los hombres también báñense, aplíquense loción, porque así sea el tiempo de Dios. Si usted no se arregla, nada que hacer. Compleja la cosa. Bueno. Y no me vaya a decir, Dios tiene sus maneras de obrar. O sea, hay cosas de cosas, amados. Otro punto que hacen en el momento de la crisis, ayunar. Diga a la persona que tiene a su lado, ayunar.
Y es un arma. Hace algunos días Lorena nos enseñaba acerca del ayuno y yo sigo diciendo que es un arma que se ha perdido en la iglesia actual, el ayuno, que es súper poderosa. Le hago una pregunta: ¿hace cuánto usted ofreció un ayuno a Dios? No me responda, ya no me respondió, ya se quedó callada. Un ayuno que no haya dicho los pastores: iglesia, convocamos ayuno general. Dice, me voy a poner. No, un ayuno que haya salido de tu corazón, que has dicho: Dios, esta semana voy a ayunar. ¿Qué hace el ayuno? Mengua la carne y hace que tu oído se vuelva más sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios, voy a ofrecerte un ayuno porque quiero acercarme un poco más a ti. Voy a dejar los alimentos por un tiempo para alimentarme de tu palabra. Lo insto y lo exhorto a que vuelva a ayunar. Sí, como dijo Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Diga a la persona que tiene a su lado: ayuno, 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 ayuno. ¿Quiere ver muchas de las promesas de Dios hechas una realidad sobre su vida? Ayune, ayune, ayune. ¿Quiero echar fuera demonios como lo hizo Jesús? Ayune. ¿Quiere levantar sus manos y ver sanidades? Ayune, buscando la presencia de Dios. No por los milagros. Usted no va a ayunar: Señor, voy a ayunar porque voy a orar por el vecino y tiene que ser sano. No, se ayune por menguar su carne y porque su espíritu crezca. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Bueno, esos eran los puntos de qué hacer en el momento de la crisis. Entonces, si está pasando momentos de crisis, ponga los tips en práctica. Y esto que quiero hablar ahora es qué hacer para evitar la crisis. Mira a la persona que tiene a su lado. ¿Qué hacer para evitar la crisis? Dentro de esos puntos encontramos uno de pedir la guía de Dios en todo. En todo. Yo sé que este punto puede sonar algo, pero eso ya lo sabemos, pero no lo hacemos. Ese es el problema. Pida la guía de Dios en todo. En todo. En todo. Juan 6:38. ¿Quién dijo esto? No bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. ¿Quién dijo esto? Jesús. No lo dijo Pedro, y no es que esté demeritando a Pedro, pero es que era Jesús, el unigénito de Dios, aquel que llaman hijo de Dios y hijo de hombre, el Rey de reyes, Señor de señores, conocido como el ángel de Jehová, conocido como el Cordero, pero también conocido como el León de Judá. Ese Jesús dijo: yo he venido para hacer la voluntad de Dios, porque Él me envió. Entonces, ¿quieres que nos pasen momentos de crisis en tu vida? Pregúntale a Dios: ¿es correcto lo que voy a hacer? ¿Es correcto este negocio, Señor? Guíame, porfa. Él les va a responder: Señor, ¿es correcto no sé, que vaya a este lugar este día? ¿Es correcto que convide con tal persona? ¿Es correcto que practique tal actividad? Y dice, me gusta ese verso porque dice: porque Él fue quien me envió. Él sabe que es bueno para ti y que es perjudicial para ti. Tus papás te pueden cohibir algunas cosas porque te aman y porque son protectores, ¿sí o no? A mí mis papás me han cohibido muchas cosas. Pero Dios sí es cierto que cohíbe porque Él es celoso con nosotros. Diga a la persona que tiene a su lado: Dios es celoso contigo. Dios es celoso contigo. Otro punto: hay cosas que no se deben preguntar. Hay principios de Dios que no son negociables. Hay principios de Dios que son sí, punto, se acabó, y no, y punto, se acabó. Uno de esos principios es: no se unan en yugos desiguales. Eso no es para preguntarle a Dios: Dios, estoy orando porque estoy enamorado del muchacho que está en la discoteca ahorita, pero él va a cambiar. Él va a cambiar. O cuando nos unimos yugos desiguales en negocios, eso no va a cambiar. La palabra de Dios, el principio de Dios es: no se unan yugos desiguales, punto, se acabó. No es que yo sí sé que Él va a cambiar, no es que yo tengo un sentir de Dios, no, la palabra de Dios dice que no y punto. ¿Quiere evitar la crisis? Pues no se meta en yugo desigual, como lo hablo, en negocios, en relaciones sentimentales, en todo.
Dice la palabra en 2 Corintios 6:14, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. ¿En cuántas cosas? En nada. No, aquí no dice la palabra, no te dice, bueno, pues tú verás, si te parece bien, pues participa. Y si te parece mal, pues no participa. No, aquí dice, no participe en nada. No hay un término para negociar con Dios. No podemos negociarle a Dios el no unirnos en yugos desiguales. Es no y punto. Bueno, Señor, lo voy a intentar. Y Dios, pues ahí está escrito. Si ahí está escrito que usted por pasarse el semáforo en rojo le ponen una multa, no puede llegarle a decir al tránsito, no, es que yo quería ver qué pasaba. No puede irle a decir al tránsito, no, es que yo no lo vi, el rojo. Ahí estaba el rojo. No, es que estaba de afán. Ahí estaba el rojo, vea. Es que soy daltónico. Pues no maneje daltónico, pégale a alguien que le maneje. Entonces ahí le va a decir el agente o allá en la Secretaría de Tránsito, tranquilo, igual solo es medio salario mínimo. Entonces empezamos a ver empezamos a entrar en crisis cuando empezamos a creer que los principios de Dios son negociables y no son negociables. Diga a la persona que tiene a su lado, no son negociables. Dice la Biblia, lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntos la luz y la oscuridad. Y si no me cree, lea la Biblia. Segunda de Corintios 6:14, el mismo verso que estamos leyendo. Si usted va a Génesis, a la creación, Dios coge la luz y la separa de las tinieblas. Imagínate. Es hora de que separes las tinieblas de tu vida, desarraigues las cosas de tu vida. Otro principio que no es negociable es que tú eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Una vez alguien le decía a una niña que estaba triste, estaba llorando por un muchacho y le decía, niña, ¿usted qué hace llorando por sapos? Si Dios le tiene su príncipe. Y yo, amén, ¿no? Eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Esto tampoco es negociable delante de los ojos de Dios. Todo lo que te esté haciendo daño es mejor que lo deseches de tu vida. Me gusta en Marcos 9, 43 al 47 que habla de tres cosas. Habla de las manos, de los pies y de los ojos. Que si alguno de esos le es ocasión de caer, sáqueselo. ¿Por qué habla de estas tres cosas? Porque estos tres, elementos de nuestro cuerpo son los que nos llevan a hacer las peores cosas. Cuando con nuestras manos tomamos cosas o propósitos o planes que Dios no tenía para nosotros, cuando nuestros pies nos dirigen a lugares que a Dios no le agradan y cuando nuestros ojos se enamoran de cosas que no son para nosotros. Por eso habla de tres. Luego nos dice, si tu estómago te es ocasión de caer, sácatelo y tíralo, y es mejor que entrar sin estómago al infierno que con todo tu cuerpo. No, habla de ojos, de manos y de pies. De ojos, de manos y de pies. Recuerde, es templo del Espíritu Santo. Antes de ir a meter la manito ahí, recuerde que esa mano es del Espíritu Santo. Antes de ir a meter el piecito ahí, recuerde que ese pie es del Espíritu Santo. Y antes de ver cosas, recuerde que sus ojos son del Espíritu Santo. ¿Quiere evitar la crisis? Recuerde que es templo del Espíritu Santo. No, pero es que yo creía que esto venía de parte de Dios. No, váyase a la palabra de Dios. Amén. Otro término que no es negociable es la santidad. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Pedro 1:16. La santidad de Dios no es negociable. Isaías 5:20. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso sí que se une en la iglesia de Dios. En el pueblo de Cristo eso es algo que abunda muchísimo, porque a veces yo me pongo a ver y yo, ¿yo a qué hora hice eso? Señor, perdóname, ¿en qué momento pensé que eso era bueno? Y Dios, es malo. Término no negociable, sed santos porque ¿qué? Yo soy santo. Santidad, apartarse para Dios.
¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tú te apartas para Dios cuando en lugar de ir a echar chisme, prefieres orar por tus vecinas. Ser apartado para Dios es cuando en lugar de ver alguna serie, apartas ese tiempo para Dios. Y no te digo que no veas nada, no, simplemente hay momentos que son especiales para Dios. ¿Eres apartado para Dios? Por ejemplo, en estos momentos, cuando ustedes en lugar de quedarse en su casa durmiendo, vienen a buscar el rostro de Dios. Eso es ser apartado para Dios. La santidad no está en negocio. Y un último punto, y ya para terminar, amada iglesia, es ¿qué hacer para evitar la crisis? Es aprendamos a escuchar. Yo no sé por qué habemos personas que no nos gusta pedir ayuda. Y por ejemplo, yo era uno de esos, de que no me gustaba pedir ayuda. Y era uno de los que yo le decía a mi esposa, vea amor mío, esos son mis problemas, le decía. Entonces no te quiero preocupar por mis cosas, porque yo decía, si me preocupan mis problemas, ¿por qué voy a preocupar a alguien más con mis problemas? Y yo a veces pensaba a mis papás, si mis papás no fueran pastores, sería más fácil contarles, porque como ellos tienen tantas ovejas locas, se ríe por allá. Pero a raíz de lo que ya les he contado que me pasó, de ahí en adelante decidí hacer a un lado mi orgullo, porque eso es orgullo, no contar los problemas. Decidí hacer a un lado mi orgullo y empecé a contar todo. Y así me diera pena, yo les empecé a contar todo a mi esposa, le empecé a contar todo a mis pastores. Llegó un punto en que me daba pena, que yo parecía persona secular, sin conocer a Dios, llamando a mis papás a decirles, vean, oren, es que me pasa esto. Y al otro día los llaman para que oren por lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces Dios me enseñó, aprende a escuchar. ¿Y cuándo escuchas? Cuando tú hablas, cuando tú te desahogas, cuando le dices, Catherine, mira, tengo un problema. Entonces Catherine, no, mira, es que la palabra de Dios dice esto, ¿cierto? Bueno. Vamos a decir, busquemos personas que nos hablen de la palabra de Dios. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay, y en otra versión dice, hay seguridad. Si usted va a hacer un negocio, pregúntele a sus pastores, pregúntele a la palabra de Dios, pregúntele a sus hermanos conocedores de Cristo. Por eso dice, en la multitud de consejeros. No busque solo a alguien, busque a varios que le digan las cosas. Hace algunos días se me presentó un negocio y yo estaba que cabeceaba y me indispuse de ese negocio y yo, ay, caramba. Y dije, no, voy a contar. Y le conté a mi esposa y me dijo una cosa. Y seguía cabeceando. Le conté a un amigo y me dijo otra cosa. Luego le conté a mis pastores y me dijeron otra cosa. Pues todas las cosas coincidían, ¿no? De todos con todos. Pero eso trajo descanso a mi alma. Y yo dije, sí, ¿no? Tanta cabeceadera por esto. ¿Sí? Aprendamos a escuchar. Dejemos el orgullo a un lado y aprendamos a comprender que necesitamos de la ayuda de nosotros. Los pastores no es que sean chismosos, no es que seamos chismosos, es que ¿cómo oraremos por ti si no sabemos qué carambolas te está pasando? ¿Cómo vamos a orar por ti? Deje de llevar la batalla solo, no va a salir bien llevar la batalla solo. Algunos de los valientes de David mataron leones solitos ellos, pero pues nosotros ya no estamos para matar leones solos. Tenemos un pueblo, una comunidad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Querido Dios, hoy, en esta hermosa mañana, te decimos que aceptamos los momentos de crisis. Aceptamos los momentos de crisis que vengan de parte tuya. Aceptamos los momentos de crisis con los cuales nos quieras formar, con los cuales quieras formar nuestro carácter, con los cuales nos quieras enseñar, Dios. Pero hoy también declaramos que nos vamos a preparar para esos momentos de crisis, Señor. Vamos a escudriñar tu palabra, vamos a estar en oración, vamos a estar en ayuno, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, para estar preparados para el día malo. Hoy declaramos que el día malo no nos va a causar
problemas contigo, no vamos a renegar y a decirte que tú no estás con nosotros, sino que en el día malo comprenderé que es una prueba más para formar mi carácter. En el día malo comprenderé que es una prueba más con la cual tú me estás enseñando porque me amas. Dios, yo quiero que le digas, tú me amas y por esa razón estoy pasando esta dificultad. Tú me amas y por esa razón estoy pasando este momento difícil. Vamos, empieza a decirle, Señor, tú me amas, por tal razón yo sé que tú me estás formando, yo sé que tú me estás levantando. Hoy en el nombre de Jesús vamos a hacer lo posible para evitar los momentos de crisis. Vamos a pedir la guía de Dios en todo tiempo y en todo momento. No seremos rebeldes a tu palabra. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que no vamos a negociar los principios de Dios. Vamos, dígalo fuerte. Yo no negocio los principios de Dios. Para mí son sí y amén. Vamos, dígalo, para mí son sí y amén. Y hoy desarraigo, dígalo fuerte, hoy desarraigo de mi corazón toda maldad, toda perversidad, todo engaño y todo mal deseo en el nombre de Jesús. Yo declaro que nuestros corazones son corazones para adorar a Dios, para servir a Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Dígalo conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Yo soy santo porque tú eres santo y yo soy apartado para Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia. Gracias.